Y ahora vamos a seguir en nuestro encuentro con los derechos humanos. Esta semana eh, se presentaron varias situaciones en instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, en donde estuvieron en juego todo lo que tienen que ver los derechos humanos, los entornos escolares, situaciones de convivencia dentro de las instituciones y que mostraron que hay dificultades de comunicación entre los diferentes estamentos, los maestros no sabemos cómo es que es la alerta, el que sube la alerta, que no subió la alerta, no sabemos qué es lo que está pasando allí y es por eso que hoy invitamos al profesor César Javier Contreras. Él es docente y también hace parte de la representación de derechos humanos de la ADE. Muy buenos días, profe César Javier Contreras. Buenos días, Karen. Buenos Quisiera, días. quisiera que nos contaras qué es lo que realmente pasa, cuáles son esos procesos que se deben tener en cuenta en los colegios, con las diferentes comunidades que interactúan ahí, qué fue lo que pasó realmente, fue un problema de comunicación, las alertas funcionan, en algún momento recuerdo yo como maestra del distrito activa que nos dieron una charla y uno veía que las alertas eran más como fue Secretaría de Educación y eran más como estadísticas de cuántos números habían, pero realmente uno no sabe, dice uno, ay, tiene que subir la alerta a la orientadora y ya, ¿sí? Y uno no sabe si es para alimentar esos numeritos que nos mostraron ahí o si realmente eso va a dar a algún lado. ¿Qué pasa con eso, profe Javier? Cuéntenos. Bueno, ahí hay que analizar, primero que todo, buenos días a los que nos acompañan y agradecer a Jairo, a Miguel y a Renovación Maestra por la invitación. Eh, Ahí hay que analizar varios factores que intervienen en las situaciones que se presentan en los colegios. El primer factor son los medios de comunicación y cómo han manejado la noticia en las instituciones generando violencia, generando una afectación. Es como si eh, tuvieran la intención de afectar la educación pública y a los colegios oficiales. Este es un factor muy importante y que ha generado mucha violencia. La segunda o el segundo factor que nos lleva a este tema es la reacción o la forma como quieren resolver los conflictos algunos miembros de la comunidad educativa. Y eso de tomarse los colegios, de afectar, de rayar, de tumbar puertas y sobre todo lo más peligroso de amenazar, insultar y solicitar la cabeza de algunos docentes y directivos, eso es gravísimo. Eso Terrible. no, no tiene, o sea, eso no se debería presentar en ningún lado. Y un problema muy, pero muy grave es la indiferencia de la Secretaría de Educación con todos los conflictos que se presentan. ¿Por qué? Porque no están generando políticas de prevención ni de tejido social ni para evitar la violencia, solo llegan cuando ya el problema no tiene reversa, no tiene solución y ya ha afectado toda la comunidad educativa. Eso nos Cuando ha tiene muy salido ya preocupados. por redes, cuando ya se está desprestigiando a los maestros, Ya en cuando redes está muy sociales, avanzado el problema. televisión, por todas partes. Sí. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? La Secretaría de Educación eh, y pues todos los gobiernos generaron unas rutas dependiendo del tipo de situación que se presente, si es agresión, si es abuso sexual, si es violencia de entornos escolares, bueno, todo tiene su ruta. Y la institución tiene unos protocolos establecidos para hacer efectivas estas rutas y subir las alertas pertinentes, dependiendo de la situación que se presente. Nosotros siempre recomendamos que desde el docente de aula hasta el rector documenten la situación para llevar un debido proceso, un conducto regular que, importante, debe estar plasmado en el manual de convivencia. Y se suban las alertas a los mecanismos que tiene establecido la Secretaría de Educación. Ejemplo, caso Ciudadela Educativa de Bosa, lo atendí, fue terrible. Cuando fuimos a mirar los procesos,
el colegio tenía establecido toda la ruta y todo el conducto regular con la situación que se presentó allá. Entonces, eso salvaguarda un poco la seguridad de los docentes y los directivos. Y tenemos también ya cuando todo se sale de las manos, cuando empiezan las amenazas, cuando empiezan los insultos, el docente o todo el magisterio a nivel nacional, aquí vamos a hablar a nivel Bogotá, tiene un decreto que lo respalda, que es el decreto 1782, y este decreto es el que crea el protocolo para los docentes en condición de amenaza y desplazamiento. En Bogotá, este decreto tiene una ruta, un protocolo, 3 pasos obligatorios. Yo diría 4, pero son 3 obligatorios que se deben presentar en la Secretaría de Educación. El primero que debe hacer todo docente que se encuentre una amenaza es comunicarle por escrito al rector, al directivo de la institución, la solicitud de activación del protocolo y comentarle toda la situación que se presenta. Esta comunicación se debe hacer presencial si es posible o por el correo oficial, porque a veces este punto revictimiza al docente teniendo que volver a la institución en donde está corriendo peligro. Entonces, si se hace por correo oficial, también lo permiten. El segundo paso obligatorio es que el docente se vaya para una Fiscalía General de la Nación. Eso hay que tenerlo claro. Fiscalía General de la Nación. No se puede en una URI, no se puede en un CAI ni en una casa de justicia. El decreto dice que tiene que ser en la Fiscalía General de la Nación y se debe poner el denuncio por amenaza. Si conoce el nombre de los padres de familia o de los muchachos, menciona. Si no, pues allá manifiesta que pues, son parte de la comunidad, pero que no conoce sus datos. Y el tercer y muy importante documento obligatorio es el llenar el formulario de la Unidad Nacional de Protección. Ese formulario se imprime, se llena, se firma, se pone huella, se escanea y se puede enviar a un correo electrónico que nosotros siempre proporcionamos y ese radicado vale. Y estos 3 documentos se radican en la Secretaría de Educación en Talento Humano. Al radicarse en la Secretaría de Educación en Talento Humano, se pide audiencia con la funcionaria encargada, que en este momento es la señora Sandra Barrantes, y ella es la encargada de activar el protocolo para todos los docentes que se encuentren en una situación de amenaza o en una situación de desplazamiento. El desplazamiento casi no se da en Bogotá. Hemos tenido muy pocos casos. Eso es más o menos el protocolo. Pero lo que nos preocupa es la violencia que se ha generado en torno a todos los colegios y esa violencia y esas ganas de agredir a los docentes, de tomar justicia por propia mano, de el malestar que se genera por medios de comunicación y ese malestar se convierte en violencia y eso nos tiene muy preocupados. Nosotros desde la Delegación de Derechos Humanos estamos generando unas capacitaciones para docentes y unas actividades pedagógicas de tejido social en los colegios donde requieran la ayuda y el acompañamiento. Entonces, más o menos en eso estamos en Bogotá. Muchísimas gracias, profe César Javier. Planteo de una vez la posibilidad también de que tengamos un encuentro en donde podamos hablar de qué está pasando con los derechos humanos, qué está pasando con la convivencia y cuál es el interés de ese desprestigio que está contra los maestros, porque realmente se siente más bien como una campaña de desprestigio sin conocer profundamente cuál fue la situación y qué es lo que está pasando en los casos específicos, por lo menos de estas semanas en Bogotá. Muchísimas gracias, profesor César Javier. Se le invitará para que nos converse y ampliemos muchísimo más de este tema en otro programa de encuentros pedagógicos. Muchísimas gracias. Gracias, Karen, muy amable. Y recordarles, mi número es 312-581-2301. Para los docentes que requieran la asesoría y el acompañamiento, lo puedan solicitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor César Javier.